Dios, terminando el libro de Gálatas. Hoy, primeramente Dios, lo vamos a terminar. Ya fueron con 19 temas. 7 meses exactamente. Estaba yo viendo y fue el 25 de noviembre del 2025 cuando empezamos este tema. Y Dios ha sido bueno, ¿verdad? Ya permitió que termináramos. Así que el día de hoy concluimos esta carta que espero yo haya sido o sea de beneficio para cada uno de nosotros y que nos dé a nosotros un entendimiento real de lo que es el Evangelio de nuestro Señor Jesucristo. Y el día de hoy yo quiero compartirles un tema al cual yo le titulé El corazón del verdadero Evangelio. Vamos a leer la palabra de Dios. Está basado en Gálatas capítulo 6, versículos del 11 al 18. Y escribe el apóstol Pablo, dice: mirad con cuán grandes letras os escribo de mi propia mano. Todos los que quieren agradar en la carne, estos os obligan a que os circuncides, solamente para no padecer persecución a causa de la cruz de Cristo. Porque ni aun los mismos que se circuncidan guardan la ley, pero quieren que ustedes se circunciden para gloriarse en su carne. Pero lejos esté de mí gloriarme, sino en la cruz de nuestro Señor Jesucristo, por quien el mundo me es crucificado a mí y yo al mundo. Porque en Cristo Jesús ni la circuncisión vale nada, ni la incircuncisión, sino una nueva creación. Y todos los que anden conforme a esta regla, paz y misericordia sea a ellos y al Israel de Dios. De aquí en adelante nadie me cause molestia, porque yo traigo en mi cuerpo las marcas del Señor Jesús. Hermanos, la gracia de nuestro Señor Jesucristo sea con vuestro espíritu. Amén. Hablar de la cruz de Cristo en nuestros tiempos o en la actualidad a veces es un poquito complicado porque nosotros la entendemos de una manera distinta. Nosotros entendemos la cruz con un significado muchas veces distinto al que realmente entendían aquellos creyentes o aquellos hombres de primer siglo. Para los primeros creyentes era distinto la manera en que ellos podían ver la cruz. Hoy en día, para nosotros la cruz es un símbolo universal de fe, amor. Muchas veces se convierte en un amuleto de protección, una decoración en la casa o incluso es joyería para los hombres de este tiempo. Pero en el primer siglo no era así o no fue así. Para un habitante del Imperio Romano, la cruz significaba algo radicalmente opuesto. La cruz era un símbolo del terror, la vergüenza y la maldición. Para los romanos, la crucifixión no era solamente una ejecución cualquiera. Era la forma más cruel y humillante de morir. Eso era lo que ellos veían en ese primer siglo. El objetivo de la crucifixión no solo era matar a la persona, sino también destruir la dignidad humana. Antes de la muerte, ellos eran expuestos públicamente desnudos y era una muerte lenta. Si algo tenían los romanos es que ellos eran expertos en tortura, ¿verdad? Ahora sí que las más grandes torturas que vemos nosotros a lo largo de la historia, pues los romanos eran los artífices de todo ello. Entonces, imagínense, la cruz para ellos era destruir, o a través de la cruz ellos destruían la dignidad humana. Por eso dice la palabra de Dios que Jesucristo se convirtió en vergüenza, en oprobio. Cuando Pablo habla en la carta que nosotros estamos leyendo en el capítulo 6 y versículo 14 acerca de que él se gloría en la cruz, lo que estaba diciendo él era algo completamente revolucionario y escandaloso para aquella época. Es como si en la actualidad equivaliera a decir que nosotros estamos orgullosos de la silla eléctrica o la inyección letal, que ese es el método a través del cual muchos malhechores o asesinos o ladrones, muchos de ellos obtienen esa sentencia. Entonces es como si nosotros dijéramos: yo estoy orgulloso de la silla eléctrica, yo estoy orgulloso de la inyección letal. Pablo había
declarado algo que era un escándalo. Y ese era el lema y ese era el mensaje de Pablo. El mensaje de Pablo era un mensaje escandaloso. ¿Por qué? Porque hablaba de la cruz, hablaba de ese lugar que ellos veían como un lugar de vergüenza, como un lugar donde se destruía toda dignidad. Pero para Pablo, él tomó ese símbolo de vergüenza del primer siglo y lo convirtió en el estandarte de mayor honor para él. Pablo, en esta carta que nosotros estamos terminando ya de estudiar, lo que el apóstol Pablo hacía es que él atacó a aquellos maestros judaizantes que exigían la circuncisión de los creyentes. Recuerden que ellos les decían a los creyentes de Galacia, cuando Pablo ya se había ido de ahí, que era necesario que guardaran la ley, que se circuncidaran para poder ser salvos. No solamente el hecho de haber creído en Jesucristo como su Señor, sino que había que añadir el cumplir con la ley. Y no podemos olvidar nosotros que eso es un evangelio distorsionado. Todo aquel evangelio que agrega obras a la obra que Cristo hizo, obras humanas, méritos humanos, es un evangelio falso. Y la palabra de Dios dice, el apóstol Pablo decía que todo evangelio contrario al verdadero evangelio es maldito y lleva a la condenación. Entonces el apóstol Pablo ataca a esos hombres, a esos judaizantes que exigían que se circuncidaran. Ellos querían cumplir este rito y lo hacían de tal manera que a través de cumplir con ritos, de cumplir con esa ley que ellos querían cumplir al pie de la letra, lo que ellos hacían era decir, miren lo que yo hago para agradar a Dios, miren mi esfuerzo. Pero eso no significa, o ese no es el verdadero significado de lo que la cruz de Cristo es. Porque la cruz de Cristo significa reconocer que el ser humano no puede salvarse ni justificarse a sí mismo por sus propios méritos, estatus o apellido. Nada que nosotros hagamos, así por más grande que sea y por más admirado por los demás que sea, puede agradar a Dios en cuanto a nuestra salvación. No tiene ningún mérito para nosotros podernos justificar delante de Dios. Y ese es el llamado de la cruz. El llamado de la cruz es un llamado el auto, o más bien al gloriarse de uno mismo. La cruz nos llama a dejar todo eso y a mirar únicamente en el esfuerzo que Dios hizo o ha hecho por cada uno de nosotros. Pablo en esta carta hace una defensa extraordinaria del evangelio y la cruz es el centro de ese mensaje. Nosotros leímos o ya estudiamos toda la carta y nosotros vimos que lo que el apóstol Pablo fue defender de una manera extraordinaria el mensaje del evangelio, haciendo ver que cualquier evangelio que vaya en contra de lo que es el verdadero evangelio que Jesucristo proclamó y que los apóstoles proclamaron, es un evangelio que lleva a la condenación. No hay más que dos tipos de evangelio: el evangelio de salvación por gracia y el evangelio de la justificación por gracia más las obras. Y ese es un falso evangelio. Toda aquella religión que habla o que proclama que para poder ser salvo nosotros necesitamos contribuir a nuestra salvación con méritos propios es un evangelio falsificado. Porque no podemos olvidar que dice la Escritura que la salvación es por fe y no por obras, para que nadie se gloríe. Únicamente por la gracia de nuestro Señor Jesucristo, quien nos ha dado entrada a esa salvación que Él ofrece en la cruz del Calvario. Pablo, como les decía, defiende de manera extraordinaria el evangelio y la cruz, como la cruz es el centro de ese mensaje. Así que hablar de la cruz no es hablar de un objeto, sino de lo que sucedió en un madero. Cristo tomando nuestro lugar de pecadores para poder saldar una deuda impagable. La cruz es el puente, la cruz es el altar donde se realizó el sacrificio perfecto y definitivo. Por eso Pablo exaltaba la cruz. Jesús
no vino a esta tierra solamente a dar discursos bonitos, y eso era una de las cosas que más admiraban quienes lo escuchaban. Recuerden aquellos alguaciles que fueron enviados para apresar a Jesús y cuando lo oyeron regresaron y dijeron, es que nunca, jamás ningún hombre había hablado como él habla. Pero él no vino solamente a eso, Jesucristo vino a morir. Y ese es el mensaje que Pablo proclama. En la cruz se absorbe la justicia de Dios y se derrama misericordia al mismo tiempo, dice la Escritura, la justicia y la paz se besaron. Sin la cruz, la religión se vuelve legalismo. Con la cruz, la vida cristiana se vuelve gratitud. Y vean que hay una diferencia muy grande. Sin la cruz es legalismo. ¿Por qué? Porque se enfoca únicamente en el esfuerzo humano, en que nosotros tenemos los méritos suficientes para poder acercarnos a Dios y Él nos acepte. No es contrario a eso. El evangelio con la cruz es un evangelio que se rinde a los pies de Cristo y que ahora hace las cosas no para gloriarse, sino por agradecimiento a aquel que lo salvó, que lo rescató y que le dio vida. Y eso es muy, muy distinto. La vida cristiana se vuelve en gratitud hacia Dios. Así que el día de hoy vamos a ver algunos aspectos que nos enseña este texto ya al final y vamos a ver un resumen completo de lo que Pablo ya había hablado en toda la carta. Vuelve nuevamente a hablar de lo que sucede con aquel falso evangelio y cuál es el verdadero evangelio. Entonces, Pablo, por eso, él dice la Escritura que él tomó la pluma para escribir de su propio puño y letra. Dice el versículo 11, miren con cuán grandes letras les escribo de mi propia mano. Aquí existen dos interpretaciones. Se dice que el apóstol Pablo escribió en ese tamaño o con esas grandes letras, como dice aquí, porque nosotros no podemos olvidar, y eso es lo que interpretan algunos comentaristas, acerca de que él tenía un problema en la vista. Entonces, como su vista era precaria, pues él escribía letrero o unas letras muy grandes. Esa es una de las interpretaciones que se da. Otra interpretación es que Pablo utilizó este tipo o un tipo de letra distinto al que se utilizaba en aquel tiempo, y ese tipo de letra lo usaban para poner carteles públicos donde anunciaban o daban algún anuncio, y lo hacían con letras distintas, con letras mayores, con letras más grandes, con el propósito, de enfatizar la importancia de ese mensaje. Esas son las dos interpretaciones. El asunto aquí es que vemos que Pablo hace un énfasis en ello. Pablo resalta que esta carta tiene una gran importancia. Hay quienes dicen que Pablo escribió toda la carta y que este versículo que nosotros acabamos de leer es porque Pablo escribió desde el principio hasta el fin la carta a los Gálatas, algo no muy común en Pablo. Nosotros vemos en las otras cartas cómo Pablo siempre utilizó a un escribano que le ayudaba y Pablo le dictaba y él escribía las cartas. Hay quienes dicen que él escribió toda la carta, pero hay también quienes dicen que fue únicamente este capítulo 11 el que Pablo escribe, para reafirmar lo que ya había dicho al principio y para ahora sí constatar la veracidad de la carta, para que ellos realmente supieran que fue Pablo quien la escribió. No olvidemos que en la carta que nosotros estamos estudiando, al principio una de las cosas que decían es que Pablo no era apóstol y había cosas que trataban de demeritar su oficio de apóstol. Pero no fue así. Entonces Pablo escribe de su propia mano. Es por eso que dice ahí que él escribió de su propia mano. Pero ahora Pablo hace algo y es volver nuevamente atrás para reafirmar lo que él ya había escrito y había enseñado. Lo primero que Pablo expone aquí, y eso es el segundo punto que el día de hoy vamos a ver, Pablo expone lo que nosotros pudiéramos llamar el corazón del falso evangelio. Vuelve a retomar nuevamente, dice Pablo en el versículo 12, en la primera parte, dice, todos los que quieren agradar en la carne, estos los obligan a que se circunciden, solamente para no padecer persecución a causa de la cruz de Cristo. Y aquí nosotros entonces podemos resaltar varias cosas o algunos aspectos
que componen ese corazón del falso evangelio. Y el falso evangelio, primeramente Pablo dice que busca la aprobación humana. El falso evangelio busca la aprobación humana, por eso Pablo escribe: todos los que quieren agradar en la carne, estos los obligan a que se circuncide. Esta es una de las mayores búsquedas del ser humano. La mayor búsqueda del ser humano es la aceptación de los demás. Todos nosotros lo principal o lo que más buscamos cuando nosotros estamos frente a alguien es el poder ser aceptados. Y eso es lo que promueve el falso evangelio. El falso evangelio promueve eso, la aceptación de los demás. Muchas veces se distorsiona el evangelio, se distorsiona la palabra de Dios con el propósito de encajar y de no ser rechazado. ¿Por qué? Porque buscamos la aprobación. Eso es justamente lo que los judaizantes hacían. Ellos hacían creer a los creyentes que era necesario, para poder primeramente agradar a Dios, circuncidarse, pero el propósito fundamental era el evitar ser rechazados por aquellos que eran verdaderamente judíos. Y nosotros lo vemos claramente en un ejemplo que la misma carta nos da acerca de lo que sucedió con el apóstol Pedro y cómo Pablo y Pedro tuvieron una discusión. ¿Por qué? Porque dice Pablo, menciona en esta carta que el apóstol Pedro comenzó a retraerse, comenzó a apartarse de los gentiles porque habían llegado algunos judíos de renombre y no quería que lo vieran convivir con él. ¿Por qué? Porque buscaba aceptación. Entonces dice la palabra de Dios que ellos tuvieron una contienda, una pelea, dice, no pequeña. Fue una discusión. ¿Por qué? Porque no podemos nosotros olvidar que al apóstol Pedro le fue revelado de parte de Dios que los gentiles eran parte de ese plan de salvación. Y con el propósito de agradar a los demás, ¿qué dijo? Vienen los judaizantes, vienen estos hombres de renombre, estos hombres importantes, pues me voy a hacer un lado, no vayan a pensar mal de mí. Y a veces, o muchas ocasiones pasa con nosotros lo mismo. El falso evangelio evita o busca más bien la aprobación del hombre. Nosotros buscamos ser aprobados por Dios. Un falso evangelio es aquel que promete bienestar y múltiples beneficios ganados a través de méritos propios. Pactos, ofrendas, sacrificios, el creer que porque nos golpeamos la espalda o porque nos vamos de rodillas a cierto lugar, estamos ganando el favor de Dios, lo cual es contrario y lo cual es un evangelio falso. ¿Por qué? Porque lo que hace, nosotros lo vimos también en la carta del apóstol Pablo. Pablo dice que eso hace nulo el sacrificio de Cristo. Nosotros le quitamos valor a lo que Cristo ya hizo, porque lo que Cristo hizo fue completo y ya no hay nada que añadir. Cristo nos salvó. Y cuando Él terminó su obra en la cruz, Él dijo, consumado es, nada que agregar. Entonces, es innecesario y no tiene ningún fruto el hecho de que alguien se vaya de rodillas a algún lugar, se golpee la espalda, haga alguna penitencia. ¿Por qué? Porque Cristo ya lo hizo y nosotros no necesitamos. Eso es un falso evangelio y eso muchas veces se busca con tal de tener aprobación. Veamos aquí, les decía también acerca de pactos y ofrendas, que es muy común en el evangelio de la prosperidad. ¿Tú quieres ganar el favor de Dios? ¿Tú quieres la bendición de Dios? Pacta con Dios. Si tú das $100, haz un pacto con Dios y Él va a multiplicarte y Él te va a beneficiar y Él va a dar, lo cual es contrario al mensaje del evangelio y ese es un evangelio falsificado, un evangelio que no es verdad. Tradiciones, el querer cumplir la ley al pie de la letra, el querer guardar los días, como decía el apóstol Pablo, el querer guardar los días, el cumplir con las fiestas de la antigüedad, todas esas cosas. Eso es un falso evangelio y muchas veces ese falso evangelio lo único que busca es la aprobación de los demás. El falso evangelio busca agradar a los hombres antes que a Dios. Y nosotros debemos preguntarnos si realmente nosotros buscamos agradar a Dios antes que los hombres, si no nos importa el ser rechazados con tal de seguir a Cristo en nuestra vida.
Porque también el falso evangelio evita la persecución. El apóstol Pablo dice también solamente lo hacen para no padecer persecución a causa de la cruz de Cristo. El llamado del evangelio es un llamado a dejarlo todo y el evangelio en realidad lo que va a traer a nuestra vida es persecución y problemas. Jesucristo dijo, yo no he venido a traer paz, sino espada. Y no quiere decir que Jesús vino a hacer guerra, Él vino a que a través de su mensaje y aquellos que creen en el mensaje de salvación, lo que van a tener es problemas, guerra con los demás. Van a ser perseguidos por su fe, por lo que ellos creen. Y si nosotros llevamos una vida cristiana tranquila, sí, entonces pudiéramos dudar si realmente en nosotros hay una evidencia genuina de que somos cristianos. Y no quiere decir que tenemos que estar peleando con los demás, pero en algún momento de nuestra vida vamos a sufrir persecución y eso mismo Jesús lo dejó claramente advertido en su palabra. Esa es una verdad del evangelio que él proclamó. Juan 15:18 dice, si el mundo los aborrece, sepan que a mí me ha aborrecido antes que a ustedes. Bástele al siervo ser como su Señor. Y si a Jesucristo lo aborrecieron, no dude usted que si decide seguir a Cristo en su vida, va a ser aborrecido por los demás, va a ser rechazado, va a traer consecuencias de persecución a su vida. El apóstol Pablo le escribe a Timoteo acerca de esto también en 2 de Timoteo 3:12 y él le dice, todos los que quieren vivir piadosamente en Cristo Jesús padecerán persecución. ¿Usted quiere agradar a Dios? Entonces prepárese para padecer persecución. Porque ese es el llamado y ese es el mensaje del evangelio. Pero el falso evangelio evita la persecución. Que no se note que yo soy cristiano, que no se den cuenta que para mí lo más importante es Cristo. Y nos camuflajamos porque el cristiano es eso, tiene esa facilidad, es como un camaleón, ¿verdad? Toma el color que le conviene donde le conviene. A veces estamos metidos en lugares donde no tenemos que estar metidos. Pero es que yo no quiero que digan nada de mí. El llamado a la cruz es un llamado que no cualquiera está dispuesto a tomar. El falso evangelio también es un evangelio jactancioso o un evangelio del orgullo personal. Dice el apóstol Pablo en el versículo 13, porque ni aun los mismos que se circuncidan guardan la ley, pero quieren que ustedes se circunciden, dice, para gloriarse de ustedes, para gloriarse de su carne. Los judaizantes creían que eran sus méritos los que les daban la aceptación delante de Dios. Ellos pensaban, ellos se jactaban y ellos decían que ellos cumplían con la ley al pie de la letra. Entonces ellos eran aceptados por Dios por sus méritos propios y les encantaba hacerlo público. Les encantaba que los demás vieran lo que ellos hacían. ¿Por qué? Porque buscaban la gloria de los hombres para ellos. Ellos creían que por ser perfectos en guardar ceremonias, días y cumplir la ley, ellos serían recompensados por Dios. Pero vean lo que Jesucristo les dijo a ellos. Y estas son palabras muy, muy duras. Yo creo que por eso ya lo traían, como dicen por ahí, lo traían entre ceja y ceja porque les hablaba. Pero claramente vean lo que Jesús les advierte a ellos. Y lo encontramos nosotros en Mateo capítulo 6, versículos 2, versículo 5 y versículo 16. Dice Jesús, cuando pues des limosna, no hagas tocar trompeta delante de ti, como lo hacen los hipócritas en las sinagogas y en las calles, para ser alabados por los hombres. De cierto les digo que ya tienen su recompensa. Y cuando ores, no seas como los hipócritas, porque ellos aman orar de pie en las sinagogas y en las esquinas de las calles para ser vistos de los hombres. De cierto les digo que ya tienen su recompensa. Cuando ayunen, no sean austeros como los hipócritas, porque ellos demudan sus rostros para mostrar a los hombres que ayunan. De cierto les digo que ya tienen su recompensa.
Y el propósito de estos fariseos a los cuales Jesús les llama hipócritas era que la gente los viera. Que la gente los admirara y que ellos vieran, oh, cuánta piedad tienen estos hombres. Ellos están cerca de Dios. Pero dice Jesús, de cierto les digo que ya tienen su recompensa. ¿Cuál era su recompensa? La única recompensa que ellos obtuvieron era el que los hombres los admiraran a ellos. Esa era su única recompensa. Ellos creían que cumplían la ley. Fíjense, estaban equivocados realmente, porque ellos creían que ellos podían cumplir la ley. Pero como dice el texto, ni ellos guardan la ley, porque aunque quisieran guardarla, no la podían guardar. Y la palabra es clara cuando dice que si nosotros ofendemos la ley en un solo punto, nosotros nos hacemos transgresores de ella. Así que no hay aquí uno de nosotros que cumpla la ley al pie de la letra. Y ya lo hemos dicho, si usted quiere justificarse delante de Dios, entonces cumpla toda la ley. ¿Puede hacerlo? Tiene de qué gloriarse entonces, ¿verdad? Eso es lo que ellos buscaban. Ellos buscaban esa gloria, ellos eran jactanciosos, ellos buscaban el que los hombres los admiraran a ellos. Y muchas veces pasa eso con nosotros. A veces nuestra apariencia externa únicamente es una apariencia no verdadera, falsa realmente. Porque buscamos la aprobación y queremos que la gente vea que yo leo la Biblia, que yo me esfuerzo por... No. Jesucristo a estos mismos, cuando dio esta enseñanza acerca de los fariseos, él decía que tú hicieras las cosas en lo secreto y tu Padre que ve en lo secreto te recompensará en lo público. Y la única manera en que nosotros vamos a hacer las cosas en lo secreto es cuando nosotros entendamos que esas obras o eso que nosotros hacemos es resultado de lo que Dios ya ha hecho dentro de nosotros, pero no es resultado de nuestro esfuerzo o de querer nosotros agradar a los demás o agradar a Dios con nuestros méritos propios. Simplemente viene de adentro de un hombre que ha nacido realmente de nuevo. Pero no solo eso, aparte de que les gustaba que los vieran, ellos se sentían orgullosos porque ganaban seguidores para la ley. Ellos se esforzaban para ganar gentiles para la ley y los mostraban como trofeos. Dice Jesucristo también hablando de ellos. Ay de ustedes, escribas y fariseos hipócritas, porque recorren el mar y tierra siendo prosélito, y una vez hecho, lo hacen 2 veces más hijo del infierno que de ustedes. Vean, qué duras palabras. Ellos los mostraban como trofeos y Jesús les dice, ustedes recorren cielo, mar y tierra para ser prosélitos, para presumirlos, pero lo único que están haciendo son hijos del infierno. ¿Por qué? Porque no les están enseñando la verdad. Porque no les predican la verdad. Y esa es lamentablemente una de las cosas que suceden en la actualidad. Muchas personas que creen que van por el camino correcto, pero al único camino donde se dirigen es al infierno. Directamente. ¿Por qué? Por esos falsos maestros que enseñan falsas doctrinas, que enseñan falsos evangelios, que hablan de que tú necesitas hacer méritos para ganarte el favor de Dios. Eso lleva a la gente al infierno. Y no solo eso, también en las iglesias cristianas muchos predicadores que le dicen a la gente, tú no únicamente recita conmigo esta oración y tú eres salvo. No es así. La salvación viene o la salvación es evidente a través de los frutos. Por sus frutos los conocerán. Jesucristo hablaba de los falsos maestros, pero también como cristianos nosotros somos llamados a dar fruto. No es una oración la que salva al hombre. Es una vida transformada por el poder del Evangelio y a través de la obra del Espíritu Santo en la vida de cada uno de nosotros. Eso es lo que realmente salva al hombre. Lamentablemente, ese tipo de enseñanzas ha llevado más hombres al infierno que al cielo. Y no creo que lo hagan con una mala intención, pero la realidad es esa. ¿Por qué? Porque la gente cree que porque un día hizo una oración, ahora sí ya puede vivir como quiera.
Yo he escuchado personas cristianas a las cuales les enseñan que no importa lo que hagan en su vida. Oraron, un día hicieron la oración del pecador y entonces no se preocupen, ustedes ya son salvos. No es así. Eso es un engaño. Como un engaño es creer que por nuestros méritos vamos a ganar el favor de Dios. O por estar en cierto lugar vamos a ganar el favor de Dios. La salvación no está en los lugares, la salvación está en Cristo y a quien tenemos que buscar es a Cristo. El lugar donde nosotros tenemos que estar es donde se predique a Cristo y donde Cristo sea glorificado. Ese es el lugar. Después de hablar Pablo acerca o de exponer este corazón del falso evangelio, el cual busca la aprobación, evita la persecución y se jacta de él mismo, ahora Pablo muestra lo que es el corazón del verdadero evangelio. Y el verdadero evangelio o el corazón del evangelio está en la cruz de Cristo. Ese es el centro. Ese es el corazón del evangelio y ese es el tema que el día de hoy estamos tratando. Dice Pablo en el versículo 14 y 15, pero lejos esté de mí gloriarme, sino en la cruz de nuestro Señor Jesucristo, por quien el mundo me es crucificado a mí y yo al mundo. Porque en Cristo Jesús ni la circuncisión vale nada, ni la incircuncisión, sino una nueva creación. El verdadero evangelio tiene un contraste radical, pues el falso evangelio se gloría en la carne, el verdadero evangelio se gloría en la cruz de Cristo. Pero, ¿qué significa gloriarse en la cruz? Y el apóstol Pablo, eso era lo que mencionó. A lo mejor el día de hoy pudimos haber puesto como tema el yo me glorío en la cruz de Cristo. ¿Qué es gloriarse en la cruz? ¿Qué significa eso para cada uno de nosotros? Gloriarse en la cruz significa encontrar toda confianza, el orgullo santo y la esperanza únicamente en la obra de Cristo crucificado y no en nuestros propios méritos, logros, religión o capacidades. Eso es gloriarse. El darnos cuenta que lo único que nosotros necesitamos o en quien tenemos que poner nuestra confianza es en lo que Cristo hizo por nosotros. Él ya pagó la deuda. Él ya pagó. Ahí debemos estar nosotros y nuestra confianza debe estar puesta en Él, no en lo que nosotros podamos hacer, no en pensar que porque tenemos una religión, la religión nos va a salvar. No, no son nuestras capacidades tampoco, no son nuestros méritos. Es Cristo y este crucificado a quien Pablo anunciaba, a quien Pablo predicaba. En el original la palabra gloriarse significa jactarse, presumir, poner la confianza en algo o verlo como el mayor motivo de orgullo y seguridad. En otras palabras, aquello que tiene que ver o en lo que o gloriarse, el gloriarse es darnos cuenta o revelar que nuestra mayor riqueza está en Cristo. Ahí está nuestra mayor riqueza e identidad. Eso es gloriarse de la cruz de Cristo. Darnos cuenta que nuestro mayor tesoro está ahí. Ahí está nuestra identidad, ahí está lo que verdaderamente somos. Entonces, por eso Pablo decía, yo me jacto. Si en algo me he de jactar es en la cruz de Cristo. Aunque en aquellos tiempos la cruz era símbolo de vergüenza, Pablo invierte completamente esta idea, porque en la cruz ocurrió la más grande y gloriosa obra de Dios. Por eso Pablo se gloria de él. La cruz, el significado o lo que realmente significa la cruz para nosotros es el darnos cuenta que ahí está lo más glorioso que Dios ha hecho. Es la obra más grande que nosotros podemos admirar y se ejecutó ahí, en ese madero, en la cruz. Gloriarse de la cruz no es portar una figura en el pecho con orgullo o colgarla en las paredes de la casa. Significa decir, todo lo que soy delante de Dios depende únicamente de Jesucristo y de su muerte por mí. Ahí está nuestro valor. Todo lo que soy depende únicamente del valor de lo que Cristo hizo por mí en la cruz del Calvario. Eso es gloriarse de la cruz. Porque la cruz representa la obra expiatoria de Cristo
el fin de nuestra autosalvación de la autosalvación, la derrota del pecado y la reconciliación con Dios. Imagínense lo que la cruz es. Decía Paul Washers que si nosotros estudiáramos verdaderamente el significado de la cruz, nosotros tendríamos otro concepto. Lo que Dios ahí hizo o lo que se ejecutó ahí fue algo sin igual, algo que no tiene comparación. Por eso Pablo expresaba: por quien el mundo me es crucificado a mí y yo al mundo. Esto quiere decir que el sistema mundano ya no tenía ningún atractivo para él. Y eso es lo que debe de suceder para nosotros. El gloriarnos de la cruz es dejar a un lado el sistema del mundo para vivir para Dios, no dejarnos llevar ya por las corrientes del mundo. Eso es gloriarse de la cruz. Ya nada tiene importancia para cada uno de nosotros. Pablo ya no vive para el prestigio, reconocimiento o méritos religiosos. Y yo creo que la mayoría de los que estamos aquí sabemos quién era Pablo. Circuncidado, dice, al 8º día, hebreo de hebreos, de la tribu de Benjamín. Nadie como él. Estudioso, un hombre preparado, con credenciales como nadie. Poder, influencia. Y dice Pablo: ahora, si tengo de qué gloriarme, me glorío de la cruz de Cristo. Dice: todo eso que para mí era ganancia, ahora es pérdida. ¿Qué estamos dispuestos nosotros a perder si buscamos todo el tiempo la aprobación de los demás? El llamado que hace el Señor Jesucristo a la cruz es ese llamado de dejarlo todo, absolutamente todo por Él. De estar dispuesto a recibir insultos, a recibir rechazos, a recibir lo que sea con tal de dejar a un lado nuestro orgullo, nuestros logros, lo que nosotros creemos que somos, de buscar el favor de los demás para con nosotros, que la gente nos admire, es dejarlo todo por Él, para vivir humillados, una vida humillada delante de Él, una vida en la cual nosotros entregamos nuestra vida como un sacrificio de olor grato para Él. Es dejar el prestigio, es dejar el reconocimiento y dejar nuestros méritos religiosos. Dice el versículo 15, ni la circuncisión vale nada. Hablando Pablo aquí de que no hay marcas externas que tengan valor para la salvación. Ellos creían que por circuncidarse ahora podían ser salvos, lo cual no era así. Era necesario, decían los falsos maestros, que se circunciden. ¿Para qué? Para poder ser salvos. Nada externo tiene valor delante de Dios de lo que nosotros hacemos para ganar méritos delante de Él. Hermanos, lo realmente valioso para Dios y lo importante es, dice Pablo, una nueva creación. Por eso Jesucristo le decía a Nicodemo: te es necesario nacer de nuevo. No es una opción. Dios no está diciendo a través de, o Jesucristo no está diciendo, no le está diciendo a Nicodemo: si quieres puedes. No, te es necesario. Si no hay nacimiento, si no hay un nuevo nacimiento en nuestra vida, no hay salvación. Y esa nueva creación es la regeneración producida por el Espíritu Santo. Cuando el Espíritu Santo viene a nuestra vida, cuando nosotros hemos decidido seguir a Cristo, cuando nosotros hemos dejado a un lado todos nuestros privilegios para seguirlo a Él, en ese momento dice la palabra de Dios que el Espíritu Santo viene dentro de nosotros y Él regenera nuestro interior. Él hace un cambio para que ahora vivamos para Dios. Dice la palabra: mas ya no vivo yo, ahora Cristo vive en mí. Lo que vivo en la carne lo vivo en la fe del Hijo de Dios, el cual me amó
y se entregó a sí mismo por mí. Ahora yo vivo para Cristo, ahora yo vivo para Dios, ahora yo vivo para glorificarlo a Él y a nadie más. La verdadera evidencia de la salvación no es un rito externo ni méritos humanos, sino una vida transformada. Por eso a veces pensamos o a veces allá afuera presumimos que somos cristianos, pero nuestra vida refleja totalmente lo contrario. Lo que verdaderamente vale es una vida transformada. Y lo único que puede transformar nuestra vida es la palabra de Dios. No hay otra cosa. Por eso nosotros debemos exponernos a ella. Nada va a cambiar nuestra vida si no es la palabra de Dios, porque la palabra de Dios, decía el apóstol Pablo, porque no me avergüenzo del evangelio, porque es poder de Dios para salvación a todo aquel que cree, al judío primeramente, pero también para el griego. No me avergüenzo del evangelio. El evangelio es poder de Dios para salvación, para transformación de nuestra vida. Por eso Pablo expone el evangelio de esta manera y por eso lo defiende como lo defendió durante toda esta carta que él escribió. Ahora, como cuarto punto, ¿cuáles son los resultados de ese verdadero evangelio en la vida de nosotros? El apóstol Pablo en el versículo 16 dice, y todos los que anden conforme a esta regla, paz y misericordia sea a ellos y al Israel de Dios. La regla de la cual el apóstol Pablo habla es el evangelio. Esa es la regla. Por eso él dice aquí, y a todos los que anden conforme a esta regla, es decir, todos los que anden conforme a la verdad del evangelio, dice aquí que ellos van a tener paz y misericordia sea a ellos, dice el apóstol Pablo. El resultado de un evangelio verdadero es que nosotros tenemos paz con Dios. Dice Romanos 5:1, justificados pues por la fe, tenemos paz para con Dios por medio de nuestro Señor Jesucristo. La paz de la que el apóstol Pablo habla no es una paz de sentirnos tranquilos nosotros en nuestro interior, sino es el poder estar en paz con Dios. La palabra de Dios dice que cuando nosotros estábamos alejados de Él, nosotros éramos enemigos de Dios, pero ahora Dios, a través del sacrificio de Cristo en la cruz, Él nos ha reconciliado y ahora podemos llamarle Padre, ahora podemos acercarnos con confianza a Él, porque ahora tenemos paz con Él. La misericordia, que es, la misericordia habla de que Él es el que nos perdonó todos nuestros pecados y evitó nuestra condenación. Dice Efesios 2:4-5. Pero Dios, vean, que es rico en misericordia, por su gran amor con que nos amó, aun estando nosotros muertos en pecados, nos dio vida juntamente con Cristo. Y dice aquí algo importante, por gracia son salvos. ¿Y qué es gracia? Favor inmerecido, no lo merecíamos, pero en Cristo Jesús Dios nos ha dado salvación. Únicamente, ¿por qué? Por su misericordia. Y ese es el resultado también del escuchar o del estar expuestos nosotros al verdadero evangelio. ¿Qué viene a nosotros? Perdón de pecados. Pablo habla también aquí acerca del Israel de Dios, el cual está compuesto por todos aquellos judíos y no judíos creyentes en Cristo. Esa es la Jerusalén, o ese es el Israel de Dios. Hay mucha gente que habla de Israel y dice que Israel, el pueblo de Dios, el Israel ahorita está más lejos de Dios que el verdadero Israel. La palabra lo dice, el verdadero Israel es Jesucristo y el verdadero Israel son aquellos que están en Cristo. Porque Jesucristo pudo cumplir con las demandas que Dios exigía a su pueblo para poder darles esas promesas. En Cristo están esas promesas. Y quien está en Cristo, ese es el verdadero Israel. Nosotros somos verdaderos hijos de Dios. Los judíos que han creído en Jesucristo, esos son verdaderos hijos de Dios. Hay quienes dicen, no, es que ellos son judíos y los judíos no. Si no creen en Cristo, no son. Eso es lo que enseña la palabra de Dios. Dice, vean lo que dice Romanos 2:28-29 para que nos quede más claro. Dice, pues no es judío el que lo es exteriormente. Aquí Pablo está hablando acerca de aquellos que nacieron
y que creen que son judíos verdaderamente, que son el pueblo escogido de Dios. Dice, pues no es judío el que lo es exteriormente, ni el de la circuncisión, de la que se hace exteriormente en la carne, sino que es judío el que lo es en su interior. Vean, y la circuncisión es la del corazón, en espíritu, no en letra. Está hablando del espíritu que mora dentro de nosotros y no el obedecer la ley. Cuando la palabra habla aquí de letra, está hablando de la ley. Dice, lo es no por cumplir la ley, sino porque el Espíritu de Dios está dentro de él, porque Dios ha circuncidado su corazón. Acuérdense que eso prometió Dios. Esa es una de las promesas que él hizo a través de los profetas. La alabanza del cual no viene de los hombres, sino de Dios. Nuevamente, la gloria es para Dios. Así que el verdadero judío lo es el que, dice Pablo, es en su interior. El verdadero cristiano lo es el que es en su interior. Ahora, ya para terminar, Pablo termina con sus, ahora sí, las palabras finales de la carta y la bendición final. Dice el apóstol Pablo, versículos 17 y 18. De aquí en adelante, nadie me cause molestia, porque yo traigo en mi cuerpo las marcas del Señor Jesús. Hermanos, la gracia de nuestro Señor Jesucristo sea con vuestro espíritu. Amén. Pablo concluye con la identificación de un hombre, o identificándose como un hombre que realmente había sufrido por Cristo. Así que él dice, no digan que yo soy un falso apóstol o un falso maestro, pues en mi carne llevo la marca de los resultados físicos de ser perseguido por agradar a Dios. En mi marca hay cicatrices, heridas y muchas cosas más. Así que a Pablo no le podían decir nada. ¿Por qué? Dice, ¿quieren evidencia? Aquí está. ¿Recuerdan todo lo que tuvo que pasar Pablo? Pablo fue azotado, Pablo fue apedreado, Pablo fue encarcelado, a Pablo le fue como en feria. Y fíjense, llegó a ver una vez que dice la palabra que lo apedrearon y lo golpearon tanto que dijeron, ya está muerto, vámonos. Yo llevo en mi cuerpo las marcas. Yo no busco la aprobación de nadie, yo no busco el favor de nadie, yo no busco la autogratificación. Dios, fui capaz o soy capaz de dar mi vida por Cristo. Aquí están las marcas de que soy un verdadero cristiano. Pero él concluye con la bendición final, la cual lleva implícito la esencia de lo que esta carta es y la esencia del mensaje del evangelio, del verdadero evangelio, exaltando sobre todo sistema de justicia por obras el evangelio de la gracia de Dios. Y él termina así: hermanos, la gracia de nuestro Señor Jesucristo sea con vuestro espíritu. Amén. Pablo expuso aquí el evangelio de la gracia de Dios. Así que, ¿qué nos podemos llevar? ¿O cuál es la conclusión de esto? La conclusión es de que no hay mérito que nosotros tengamos para poder ganar el favor de Dios. La salvación que Dios ofrece es una salvación por gracia, únicamente a través de los méritos de aquel que murió en una cruz, que tomó nuestro lugar, que pagó nuestro pecado, que murió, resucitó y que ahora está a la diestra del Padre y desde ahí intercede por cada uno de nosotros, y que todo aquel que va a él, en toda confianza, con arrepentimiento y fe, Dios lo salva. Ahí está, ese es el evangelio y eso es lo que Pablo defendía. Vamos a orar.